Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este repaso de la lección hoy 25 de abril. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se Buenos encuentran? días. Buenos días, David. Buenos días, Kimberly. Bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar oramos y pedimos la dirección de Dios? ¿Quisieras orar? Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos en este espacio. Gracias también por cada uno de los hermanos que en este momento están viendo este video. Esperamos que tu bendición nos acompañe, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender, a recordar aquellos conceptos que hemos estudiado y que aquellas verdades que encontramos en tu palabra sean un instrumento poderoso para nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta semana en nuestro estudio estuvimos hablando sobre un libro que es muy popular, un libro que todos tenemos en nuestra casa, pero que muchas veces no lo leemos o que no lo practicamos. El título de esta semana, la lección de esta semana yo llevo por título El papel de la Biblia. ¿Sí? Cuán importante es la Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la Biblia ha sido un libro muy perseguido. Me parecía tan interesante el dato que daba, ¿no? Uno de los libros más perseguidos, más leídos, que incluso personas llegaron a dar su vida porque este libro pueda persistir a lo largo de los años. ¿Qué les pareció el cómo introducía el estudio esta semana? Sabes que es interesante escuchar acerca de la Biblia porque de hecho es el libro más traducido a lo largo de la historia de la humanidad, es el libro más impreso a lo largo de la historia de la humanidad, es el libro más leído y tiene otras peculiaridades también. Por ejemplo, el libro arqueológicamente hablando por excelencia es la Biblia, ¿sí? Cualquier arqueólogo que se respete busca como fuente de información, como fuente fidedigna, la Biblia. La Biblia tiene una peculiaridad y es que si menciona que en tal lugar había una muralla, que en tal lugar había asentado una ciudad, que en tal lugar había asentado un pueblo, los estudios arqueológicos dan fe de que escarban allí, buscan allí y encuentran lo que dice la Biblia, ¿no? Escuchaba yo a un erudito, un historiador y un arqueólogo, incluso cristiano, que decía que la Biblia es arqueológicamente comprobable casi en un 87%. Menciona que lo único que no es comprobable es la ubicación como tal del Génesis, y diferentes pasajes más que no se han podido como tal comprobar, pero en un 87% la Biblia cuando menciona un lugar, cuando menciona una muralla, cuando menciona una ciudad, es casi totalmente comprobable arqueológicamente. Entonces, esto nos da vislumbres de que la Biblia, la información que hay en la Biblia es fidedigna. Y bueno, qué papel, ¿no? Con ese título que tenemos en esta semana, qué papel tan importante ha tenido este libro para la humanidad, ¿cierto? Yo creo que ha sido un libro protagonista para la historia de la humanidad. La Biblia en sí misma es un milagro, ¿sí? Es un milagro en todos los aspectos. A nivel literario es un milagro. Es el milagro literario de la historia de la humanidad. Porque no hay un libro que se pueda crear en la mente de una persona, en la mente de un ser humano, de tal manera que funcione como lo es la Biblia. Más de 40 personas escribiéndolo a través de 1500 años, en 3 continentes, en ciudades, lugares diferentes, que solamente tiene una concordancia, ¿cierto? Que solamente se podría lograr como es un libro inspirado. No hay otra manera, no hay otra explicación que podamos darle a este milagro literario que es la Biblia. Así es, y es eso, ¿no? Un milagro y un milagro que nos guía. Es definitivamente no pudo ser obra de seres humanos, porque nosotros como seres humanos nos equivocamos todo el tiempo, como seres humanos estoy segura que nos hubiese sido imposible ponernos de acuerdo todos a lo largo de tantos años para poder Hablar de lo encontrarle, mismo.
hablar de lo mismo con la coherencia que tiene la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde el inicio hasta el fin. Y, y qué bonito que el Señor nos haya dejado este libro tan valioso como es la Biblia y este milagro de la Biblia. Ahora, esto nos sirve y nos ayuda y nos guía. Nosotros como cristianos conocemos la Biblia y desde chiquitos nos dicen que la Biblia es nuestra espada. Sí, yo no sé si ustedes han escuchado que a veces preguntan, a ver, ¿cuántos trajeron su espada? Sí, todos tenemos que levantar la Biblia. Santi, te pregunto, ¿por qué nosotros como cristianos reconocemos a la Biblia como espada o lo tomamos de esa manera como espada? Sabes que a mí me gusta mencionar la alegoría que alguna vez le escuché a un pastor, el cual menciona que estamos inmersos en una batalla cósmica, ¿no? Entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo de Dios. Estamos en medio de esta batalla y debemos decidir un bando, ¿cierto? Aparte de que debemos decidir un bando, debemos también armarnos, protegernos, hacer estrategia, ¿cierto? Y precisamente uno de los instrumentos que Dios nos ha dejado para nosotros defendernos es la espada, que es la palabra de Dios. Ahora, quisiera traer a colación el versículo para memorizar, que de hecho no me lo memoricé, pero dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo primero que podemos decir de la Biblia, sí, es una espada, es un arma, pero es un arma de la cual yo primero me debo apersonificar. Es un arma de la cual yo debo primero manejarla, sentirle el peso de la espada, ¿cierto? De qué material está hecho, cómo se desenfunda, ¿cierto? Qué tanto corta. Y para hacer eso debo estudiarla, ¿sí? Así como los que aprenden a manejar una espada, los que aprenden a escribir, los que aprenden a manejar o a tocar un instrumento, también debemos enfocarnos en pedirle sabiduría a Dios para que nos enseñe a estudiar la Biblia, ¿sí? Una vez yo estudio la Biblia, una vez yo practico la Biblia, que incluso el mismo versículo lo dice, parte el alma, parte el espíritu, ¿cierto? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez esa arma ya yo he aprendido o he intentado aprender cómo funciona, puedo utilizarla ante las defensas del enemigo. Para nadie es un secreto y la misma Biblia lo confirma, de que la lucha que nosotros tenemos es difícil. No es fácil la lucha que nosotros tenemos. No es contra sangre ni carne, sino contra principados. Entonces, vencer al enemigo no es fácil, no es con nuestra mente, no es con nuestra capacidad, con nuestra estrategia, no, es con un escrito está, es con la palabra de Dios. Y el enemigo tiene estrategias para que nosotros dejemos la armadura, dejemos el escudo de la fe, ¿cierto? Pero por sobre todo dejemos la espada, nuestra arma, que dejemos la palabra de Dios a un lado, que empecemos a confiar en nuestros propios argumentos, en nuestros propios pensamientos y vayamos a la batalla desarmados. ¿Y qué pasa cuando vamos a la batalla desarmados? Perdemos. Morimos. Entonces, por eso es tan importante esta alegoría que hace el mundo cristiano de que la palabra de Dios es nuestra arma y deberíamos interiorizarlo así. Es nuestra arma para enfrentar la vida. Sí, y justamente en el estudio decía que como que el objetivo principal de Satanás es distanciarnos de nuestra relación con Dios a través de cosas sencillas, entre comillas, ¿no? Como por ejemplo el cansancio, ¿sí? Buscaba de alguna manera a través de nuestro trabajo también, ¿sí? Empezar a mantenernos y a distanciarnos de Dios porque sabe que allí, decía Santi, vamos a encontrar como esa guía y esa forma de poder vencer también la tentación de estar cansados, la tentación de la pereza, ¿sí? De cosas que pues parecen a veces insignificantes, porque a veces creemos que las tentaciones son súper grandes, pero Dios usa estrategias que pasan por desapercibidas como el trabajo, Sutiles. como las redes sociales, como el estar todo el tiempo en el celular, como el levantarme tarde, por ejemplo, y que no me alcance el tiempo y estar Como ansioso. no es necesario estudiar la Biblia, con que escuches una meditación de alguien es suficiente. Ese tipo de estrategias son sutiles, son artimañas. El enemigo es experto en diseñar planes sutiles para adormecer la vida del cristiano, ¿sí?
Y a medida que esos planes sutiles van creciendo y tomando fuerza, de esa misma manera vamos dejando de lado lo más importante, que es el arma que tenemos, ¿cierto? La manera más fácil de derrotar al enemigo, hablando de una batalla, ¿cierto? Real, es quitándole ¿qué? El arma, El ¿cierto? arma, sí. Así que el enemigo quiere que nosotros perdamos nuestra arma, ¿sí? Ujú. Perdamos nuestra espada. Y cuando perdemos nuestra espada, pues perdemos nuestra defensa. Así es, y la importancia de nuestra relación con Dios a través de la Biblia no solamente es que conseguimos estar cerca de Dios, sino que cuando nosotros estamos cerca de Dios, por consecuencia vienen otras cosas buenas, como el tener una buena relación con mi esposo, por ejemplo, el tener Claro. buenas relaciones con mis amigos, porque ¿qué pasa cuando mi relación con Dios se afecta? Todo se afecta. Mi contexto se afecta, mi trabajo se afecta, el cómo yo le hablo a mi esposo se afecta, el cómo yo reacciono ante los problemas se afecta, ¿sí? Todo y se va afectando en mi contexto, todo se va afectando en mis relaciones en general, ¿no? Entonces, no es solo tener el arma, sino también es cómo usamos el arma. Ujú. Sí, es saber usar el arma. Y ahí yo te pregunto, David, ¿cuáles son esos errores más comunes que como algunas personas tienen al momento de leer la Biblia? Porque yo estoy segura que muchas personas tienen el arma en sus manos, pero no todos saben usarla. ¿Cuáles son esos errores más comunes? Exacto, lo que decía Santiago, ¿cierto? Si tenemos una espada, tenemos que saberla manejar, si no nos haríamos daño a nosotros mismos. Y cuando no utilizamos también la palabra de Dios de la manera adecuada, cometemos el error de hacernos daño a nosotros mismos. ¿De qué manera? El enemigo utiliza estrategias también no solamente para quitarnos la espada, sino para que también la utilicemos de manera equivocada, ¿sí? El engaño, ¿sí? Nos lleva al engaño, al error. Entonces, esa espada debemos nosotros saberla utilizar. Debemos entender de que la palabra de Dios no es un amuleto, ¿sí? No es algo cósmico, algo Milagroso. milagroso, en el que quizás No es un mantra. vamos a abrir las páginas y vamos a ponerle allí el dedo, ¿cierto? Y vamos a encontrar Como la allí- lotería. Exactamente, ¿cierto? Y debemos entender de que la Biblia tiene métodos de estudio y nosotros debemos interesarnos, preocuparnos por ir a esos métodos, por indagarlos, por escudriñarlos, ¿sí? Y la Biblia en sí misma también nos hablaba acerca de que es una autoridad. Y cuando nosotros entendemos de que una de las funciones principales es la autoridad de la Biblia, comprendemos y entendemos lo que le decía Pablo a Timoteo, ¿sí? Que le decía a Timoteo, desde la niñez, has sabido que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Así que entendiendo ese consejo que le da Pablo a Timoteo, entonces nos relacionamos mejor con la espada, la utilizamos de la mejor manera y le sacamos el mejor provecho. Siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo, esa espada en las mejores manos se convierte en un instrumento poderoso para el cristiano. Sí, así es. ¿Sabes que otro de los errores que a veces cometemos cuando leemos la Biblia es buscarle un razonamiento matemático, literario a la Biblia, ¿no? Como que, oiga, esto no tiene sentido. ¿Cómo así que alguien detuvo el tiempo alzando los brazos hacia el cielo? ¿Cómo así que el mar se partió en dos? Eso son fábulas, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta que el conocimiento de Dios, la esencia de Dios, la definición de Dios y por lo tanto la palabra de Dios, que es la Biblia, no puede caber en nuestro entendimiento humano. El cómo se escribió durante 1500 años por 40 autores diferentes, hablando de lo mismo, con cumplimiento de profecía, usando las mismas palabras y demás, eso no puede entrar en nuestro entendimiento. Entonces ahí es donde entra un factor fe, donde la fe debe estar incluso por encima
de la parte crítica y racional de decir como que, oiga, creo en lo que dice esto porque es la palabra de Dios. Entonces, esa actitud arrogante de decir, no, es que son fábulas, eso que está ahí escrito no es cierto, ¿cierto? Parece una película de Marvel, de los Vengadores, pero cuando buscamos la Biblia de una forma más abierta y con fe, podemos encontrar las verdades que están escritas en ellas. Ujú. Y eso es interesante porque pues entendemos que la Biblia no está para adaptarse a nosotros, ¿sí? Sino está también para poder transformarnos y nos confronta también como todo aquello que hemos estudiado en esta semana, porque muchas veces cometemos muchos errores al poder leerla y quererla interpretar a nuestra conveniencia, a, a nuestro tiempo, a aquello que quizás estamos necesitando en el momento. Y lamentablemente le ponemos a Dios. Dios me dijo, Dios dice, sí, y realmente no buscamos la sabiduría, porque el estudio esta semana también dice que la oración es un arma para nosotros como cristianos. Y buscar la sabiduría a través de la oración y buscar la guía a través de la palabra de Dios es sumamente importante. Ahora, cuando nos habla de que la Biblia tiene autoridad, si bien la Biblia, ¿por qué la Biblia tiene esta autoridad? ¿Qué es lo que la hace diferente de otros libros? Precisamente lo que lo hace diferente a los otros libros es la verdad. Últimamente se habla mucho de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Otros dicen todos tenemos la verdad, o otros dicen nadie tiene la verdad. Si hay algo que debemos tener O claro, cada uno tiene su o verdad. cada uno tiene su verdad, exacto. Si algo debemos tener claro es que la verdad es Jesús. De hecho, él lo declaró en Juan capítulo 14, versículo 6. Soy el camino, la verdad y la vida. Y en otro apartado del mismo libro de Juan, el capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? Entonces, el mismo Jesús, la misma escritura en el relato menciona que Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace diferente a otros libros, porque en otros libros no vas a encontrar una verdad absoluta, vas a encontrar verdades parciales, vas a encontrar verdades simples, vas a encontrar verdades limitadas, porque hay libros con un contenido espectacular, ¿cierto? Pero no hay una verdad absoluta como lo tiene la Biblia, porque proviene de alguien que es la verdad, ¿sí? Que no solamente es la verdad, sino que es el creador y sustentador de todas las cosas. Entonces, esta pequeña diferencia y otras cosas más que mencionamos al comienzo, como por ejemplo la afectación que ha tenido históricamente sobre la humanidad, el resumen de la historia de la humanidad, el contraste que tiene con respecto a otros, de que no se contradice, porque hay otros libros como por ejemplo el Corán, el cual es muy aclamado, muy leído, ¿cierto? De hecho es la segunda religión, me refiero al Islam, más estudiada, más practicada en la tierra. Pero el Corán en sí tiene entre 5 y 6 contradicciones, ¿cierto? En una parte dice una cosa y más adelante dice lo mismo, pero de otra forma. Entonces, vemos como la Biblia en sí no se contradice, ¿sí? Los escritores deben contratar a personas que revisen su trabajo literario, ¿sí? Debe pasar por un proceso de revisión exhaustivo, qué palabras usó, cómo lo usó, en qué contexto, ¿sí? La Biblia no tuvo eso, ¿cierto? No fue que Juan escribió y le dijo, oiga, revíseme a ver si lo que digo es cierto. O todo el mundo, Jesús, ¿será que esto es? No, o sea, fue algo que fue escrito entre 1500 años, no fue el mismo revisor, pero sí sabemos que fue el mismo que la inspiró, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre la Biblia y los demás libros, o sea, me lleva a mí a pensar de que es un libro único y nada más por simple curiosidad debemos leerla. Nada más por ese pequeño detalle de que es algo que no tienen los demás libros, debemos como tal leerla. Y qué bueno es tener en los tiempos en los que vivimos una verdad absoluta en nuestras manos. Porque qué difícil es hoy en día definir el concepto de verdad. Un mundo en el que quizás la polarización y todo el mundo tiene su propia verdad. Todo el mundo ha forjado su propio concepto de verdad.
qué difícil es definir en sí mismo este concepto, pero Dios nos lo ha dicho, Dios nos lo ha mostrado e incluso la alta crítica lo ha demostrado y no ha encontrado error alguno en la palabra de Dios. No ha habido un libro más estudiado, más sometido a crítica que la palabra de Dios y aún así ha salido limpia. Como lo dice la palabra de Dios, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que le esperan. Proverbios 9:36. Así es. Y pues importante, y sabemos y creemos nosotros que la Biblia es la verdad, que esto tiene de especial, esto tiene diferente a otros libros. Pero la pregunta real es, nosotros confiamos que es la verdad. Ahora, ¿esta verdad está impactando mi vida? O sea, esta verdad está transformando mi vida, está teniendo un impacto real en mi vida. Yo te pregunto, David, ¿qué impacto tiene la Biblia, no la Biblia, la lectura de la Biblia en la vida personal? ¿Qué impacto ha tenido la lectura de la Biblia en tu vida personal también? Bueno, de manera personal, la Biblia me ha mostrado quizás cosas que cuando crecí pensé que eran de una manera, pero cuando me encontré con la Biblia me sorprendí y dije, esto es de otra manera, ¿cierto? Debo adorar a Dios de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando uno se encuentra con la verdad, se da cuenta de que nuestra verdad no era verdad, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice que sus pensamientos son aún más grandes. Y por eso la palabra de Dios, allí en el versículo que comenzábamos leyendo, la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante, más cortante que cualquier espada. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, cuando yo me encuentro con la verdad, yo no puedo seguir igual. Tiene que haber un cambio en mí. Hoy en día quizás muchos se acercan a la verdad, pero superficialmente. Y entonces se hacen una imagen de Dios, se hacen un concepto propio de Dios y se forjan una adoración propia y forjan un concepto de Dios a mi propia conveniencia, a mi manera de ser. Y la adoración que rinden a esa imagen creada por ellos mismos es una adoración superficial. Como me someto y como me encuentro con la verdad de manera superficial, veo a Dios de manera superficial y encuentro su carácter de manera superficial. Y de esa misma manera, mi vida no puede ser cambiada, no puede ser transformada. Y esta promesa que dice allí que penetra hasta el alma y hasta lo más profundo, no se cumple. Así que si yo quiero conocer la verdad, debo escudriñarla totalmente. Debo entregar mi vida totalmente y dejar que sea la verdad. Y la verdad transforme mi vida. Entendemos y sabemos que quién es la verdad, ¿cierto? Lo dijo Santiago. Jesús. Y cuando entonces yo decido entregar mi vida y abrir mi corazón a que esa verdad transforme mi vida, Jesús va a ser el que tome ese lugar y empiece a moldear mi carácter. Complementando un poco lo que dice David, Billy Graham, un evangelista cristiano, mencionó una frase muy conocida al respecto. No recuerdo muy bien al pie de la letra lo que dice, pero prácticamente dice que el miedo de las personas de acercarse a la palabra de Dios es porque no quieren ser transformadas. ¿Sí? Porque saben que la Biblia, un encuentro cercano con la palabra de Dios, con la verdad absoluta, transforma los corazones. De hecho, la Biblia es la base fundamental de la sociedad. Si nos damos cuenta, todo lo que enseña la Biblia, todos los atributos que resalta la Biblia, es lo que se espera de un ciudadano. Igualdad, ¿cierto? Compasión, misericordia. Se espera un ciudadano que se porte bien, que un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen ciudadano. Y todo lo que condena la Biblia es lo que condena la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando implementamos la Biblia como nuestro pilar, como nuestra norma, como nuestro manual,
aparte de que hay transformación, la vida mejora por completo, porque no es que yo soy un mejor esposo porque la Biblia hizo un milagro como un mantra, como un amuleto, como un talismán. No, el que hace milagros es el que inspiró la Biblia, no la Biblia como tal. Pero al yo aprender cómo ser un buen esposo, al yo aprender cómo ser un buen hijo, al yo aprender cómo ser un buen hombre, pues ¿qué va a pasar? Voy a empezar a asimilar esos conocimientos bajo la obra transformadora del Espíritu Santo y voy a ser un mejor ciudadano. Entonces, la Biblia en sí, la palabra de Dios, tiene facultades extraordinarias. Veía yo esta semana un estudio que mostraba las probabilidades de las personas que leen la Biblia y decía, las personas que leen la Biblia mostraba porcentajes, diferentes porcentajes, pero eran altos, 70, 60, 80, 90. Entonces decía, tiene tantas probabilidades de que no consuma alcohol, ¿sí? Los que estudian la Biblia, los que leen la Biblia, tienen tantas probabilidades de no serles infiel a su pareja. Los que leen la Biblia tienen tantas probabilidades de no cometer actos delictivos. Y así con diferentes preguntas, veía yo entonces de que es real, ¿no? El encontrarnos con esto es real y hasta estadísticamente comprobado de que aquellos que se acercan a la verdad tienen un impacto en su vida. Amén. Ujú. Y algo que decía el estudio, y es que debemos tener un corazón dispuesto, porque todo lo que ustedes están hablando es muy bonito, pero cuando hay personas que van a la Biblia, van a la lectura y quizás no sienten esa transformación, porque van con ideas preconcebidas, porque van con poca fe, porque van con la idea de que literalmente en la lección nos decía, hay gente que va con la idea de que la Biblia es una tontería y no es capaz de percibir la verdad acerca de la Biblia, porque en tu cabecita está esa idea preconcebida de que allí no vas a encontrar nada. Entonces la fe también actúa y también es clave al momento de poder acercarme a la Biblia para poder obtener esa transformación de la que ustedes estaban hablando. Y bueno, la buena noticia en todo esto es que, bueno, si yo tengo un poco de incredulidad, no quiere decir que no voy a poder ser transformado. El Señor también va a poder transformar, nos va a poder transformar allí en Marcos 9:24. Decía, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, allí podemos ver que, pues, el Señor, a pesar de que a veces nuestras expectativas son otras o nuestra fe es chiquita, no quiere decir que, bueno, porque tú no tienes fe, entonces no se va a transformar tu vida. Aún así, en la misericordia de Dios, Él puede transformar nuestra vida y puede hacer algo. Entonces sí es bien importante ir con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, humilde, con mucha humildad. Y 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es muy importante que nuestro discernimiento sea espiritual. Necesitamos ser hombres espirituales, ¿sí? Necesitamos mirarlo desde esa postura espiritual, desde la humildad, y es aquello que nos va a ayudar a tener ese corazón dispuesto también para poder ser parte de esa transformación que ustedes hablaban. Y uniendo eso, terminamos todo este estudio justamente hablando de eso, de aquello que yo tengo, es aquello que yo doy. Sí, si yo en mi corazón escudriño, si yo me lleno de la palabra de Dios, si yo voy a la palabra de Dios todos los días, entonces yo voy a poder a través de mis acciones, a través de mis palabras, demostrar eso. O sea, la Biblia se va a ver reflejada, el estudio de la palabra de Dios se va a ver reflejada en lo que yo doy, en lo que yo diga a las demás personas. Y ahí estoy segura que todos conocen este versículo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo todos los días consumo cosas que me contaminan, yo voy a expresar ¿qué? Voy a expresar cosas que
también contaminan. Claro. Si yo todos los días consumo cosas que me construyen, yo voy a reflejar cosas que construyen a los demás. Y en esta semana, la semana que pasó, hubo una situación peculiar y me acuerdo que alguien le dijo algo a otra persona y había un tercero escuchando y este tercero le dijo al otro, tranquilo, no te estreses porque eso es el reflejo de la relación que esa persona tiene con Dios. Y yo solo lo escuché porque era parte del lugar donde ellos estaban. Pero luego dije, wow, qué importante es que realmente, qué importante es que estemos cerca de la palabra de Dios, porque, o sea, imagínate, Santi, alguien a través de lo que tú hablas va a saber si tú estás cerca o no estás cerca de Dios. Ay, no, qué responsabilidad. Exacto, yo después caí en eso. Cómo a través de lo que yo hablo, a través de lo que yo digo, a través de mis comentarios, tú vas a reconocer cómo está mi termómetro en cuanto al estudio de la palabra de Dios, en cuanto al acercarme a Dios. Es una responsabilidad muy grande. ¿Sabes quién? Tú mencionaste una palabra interesante, que es discernimiento, y quisiera enfocarla con un escrito de Elena G. de White ya para ir concluyendo. Y dice de la siguiente manera: no hemos de obtenerla, refiriéndose a la palabra de Dios, dice, no hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo, concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. Esto con respecto al discernimiento, ¿no? Y quisiera, yo de pronto a veces también cometo ese error, ¿no? De escuchar mucho podcast, de ver muchas predicaciones, de escuchar la matutina en audio, ¿cierto? Pero yo quisiera hacer un llamado a los que nos están viendo y un llamado personal, y es a discernir la palabra de Dios, ¿sí? Se compara la Biblia como con un alimento. Si el predicador come, pues es la comida de él, ¿cierto? Yo lo estoy viendo comer. Tú no estás adquiriendo todos los nutrientes. Exacto, no me voy a quedar con las ganas, con los nutrientes que él está recibiendo, sino yo mismo servirme esa porción y comer. Entonces es discernir la palabra de Dios, interiorizarla, ¿cierto? Y hacerla propia dentro de mí. Así es. Bueno, para ir concluyendo, dice una cita también interesante: así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí, como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos, ¿cierto? Lo que comentaba allí Santiago. El cuerpo humano realmente, no sé cuánto, pero serán 8 o 15 días, no podrá vivir sin alimento, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas hoy viven sin el alimento espiritual? ¿Cuántas personas hoy viven hambrientas de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas viven allí sin esperanza alguna, pensando que su vida es una miseria, pensando que su existencia no tiene sentido por causa de que no se han acercado a la palabra de Dios, por causa que no han conocido esa palabra viva de la que estudiábamos, de la que hablábamos, esa palabra que cuando nos acercamos a ella tiene vida, ¿sí? Y se convierte en una realidad para nosotros. Por eso todos los días debemos acercarnos a ella y hacer de ella nuestro alimento principal. Así es, y abrir nuestro corazón, ¿sí? Porque de nada nos sirve como tener la Biblia abierta si tenemos el corazón cerrado, conocer más textos, aprenderme textos de la Biblia y seguir viviendo igual y no tener esa transformación. Entonces, tener un corazón dispuesto siempre es importante. Y quiero terminar con esta frase: Dios nos está haciendo un llamado, me está haciendo un llamado a mí. Estoy segura que a ustedes también. Y a ustedes también, nos está haciendo el llamado a acercarnos a Él, a conocerlo a Él, a pasar tiempo con Él a través de su palabra,
a entender que su palabra no solo es la verdad y es una verdad simple que está allí escrita, sino que es una verdad que transforma, es una verdad que nos cambia a nosotros, a nuestro contexto y a todo aquello que nos rodea si nosotros lo permitimos con un corazón dispuesto. Entonces, si alguien más quiere agregar algo, ¿no? Queremos terminar y concluir el repaso de esta lección, de esta semana. Le agradecemos a Santi, le agradecemos a David también por estar aquí. Y pues les invitamos a ustedes a poder suscribirse a nuestro canal, a poder también compartir, a poder poner allí un like. Y bueno, esperamos que realmente sea de mucha bendición este estudio para ustedes, como lo fue para nosotros también.